En Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. Hoy voy a conversar con dos economistas, Hernán del Villar y Carlos Pérez. Bueno, estos días se ha escrito y hablado mucho sobre el primer año de Milei, se ha hecho mucho balance de su gestión. Algunos más positivos, otros no tanto, pero en general hubo coincidencia en que los resultados, tanto en economía como en política, fueron mejores a los esperados. Pero más que hablar del año que pasó, el primer año de Milei, me interesa hablar del segundo año de Milei. ¿Cómo están viendo ustedes la economía para el año que viene? Sobre todo teniendo en cuenta que es un año especial, dado que a fines de año tenemos elecciones de renovación legislativa que son claves para ver el nivel de apoyo que tiene este proceso de cambio en la Argentina. Yo diría que, para empezar a romper el hielo, pero un comentario solo del 24, y es que estos buenos resultados son un factor importante para el año próximo. Entre el gobierno, yo diría especialmente el equipo económico, ha ganado mucho en credibilidad, como ellos mismos lo destacan, ¿no? Y eso juega a favor, me parece que juega a favor. Si miramos hoy las expectativas del año que viene, incluso las podemos dividir en dos partes, las que tienen los economistas de las que tienen los, llamémosle, financistas, los inversores. Y más allá de los economistas, que van y vienen, los inversores que arriesgan la plata tienen una expectativa muy razonable en términos de mejoría de la actividad, baja la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Tenés que ver las trayectorias y las tasas implícitas de inflación en los bonos y todo para demostrarte que hay una expectativa positiva, ¿no? Recogiendo eso, por lo menos en nuestro caso, tenemos no diría que tenemos proyectado el escenario oficial, pero parecido. Inflaciones de 20 y pico, crecimiento del producto de arriba de 4, equilibrio fiscal, digamos, un sector externo, ¿cuánto? 15.000 millones, superávit comercial, digamos, son cosas que ingreso capitales. Es decir, tenemos una expectativa positiva, digamos, ¿no? Creo que hay algunos factores que hoy nosotros estamos pensando que se tienen que dar para eso. Ingreso de préstamos en dólares, que las importaciones no suban mucho. Bueno, hay algunas cosas de ese estilo, que haya crédito en pesos, cosas que van a ayudar, y las estamos suponiendo, y iremos testeando a ver si eso se da. Y como estaba comentando, hay que tener en cuenta también el tema político. Yo no agrego valor en eso, pero simplemente va a tener su impacto. Cómo le vaya al gobierno en las elecciones, un triunfo electoral lo va a ayudar un poco, una derrota electoral lo puede castigar un poco en términos de las variables económicas, ¿no? Pero creo que hay que ponerlo en el menú de temas, pero diría que no estamos pensando que vas a sacrificar nada de los pilares que hoy tiene el económico en función del tema político. Me parece que ese tema está bastante claro. Bueno, además todavía no tenemos en claro las reglas de juego del año electoral, porque bueno, el gobierno anunció
aunque no lo hizo todavía, que iba a mandar una serie de proyectos al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias que alterarían el proceso electoral. Si no se aprueban esas leyes y sigue el cronograma anunciado oportunamente, ya tenemos hacia el 15 de mayo del año que viene que oficializar las alianzas entre partidos. El 25 de mayo hay que presentar los candidatos. Es decir, se nos viene el calendario electoral muy encima, con lo cual ya el gobierno tiene que empezar a pensar, y el resto de los actores políticos, en esos términos. Bueno, Carlos, tu visión, la de la Fundación Capital. A ver, rápidamente agrego a lo de Hernán, que básicamente del 2024 puntualmente recojo dos aspectos. Un primer aspecto, el compromiso y los muy buenos resultados en materia fiscal que consiguió el gobierno. Me parece que este es el primer gran disparador de la baja de riesgo país en la primera mitad del año. Y lo segundo, que me parece que es el segundo gran disparador de la baja de riesgo país, es el blanqueo. El blanqueo que tuvo un éxito por encima de lo que se esperaba, y claramente este fue el segundo gran disparador de la baja del riesgo país. Primero, recordemos, estábamos arriba de los 2.000 puntos básicos, después se migró a 1.500, 1.600, hoy estamos en 800 o por debajo de 800 puntos básicos de riesgo país. Y esto consolida la probabilidad de ocurrencia del escenario base con el que nos manejamos en Fundación Capital, que es básicamente lo que decía Hernán, es un escenario de desinflación, un escenario de tranquilidad cambiaria, de un tipo de cambio real bajo y con tranquilidad cambiaria, y de recuperación parcial, pero de recuperación evidente de la economía. Este es el escenario base, no es el escenario del 100% de probabilidad, pero ha ganado probabilidad de ocurrencia bastante, y yo diría que con el blanqueo más aún, porque la gran incertidumbre que había en el 2025, que era cómo se conseguían los dólares, medio que con el blanqueo empiezan bajo supuestos, como bien decía Hernán, porque acá uno tiene que suponer cómo van a evolucionar los préstamos en dólares en el sistema financiero, y por añadidura cómo esto repercute en las compras de dólares que hace el Banco Central e incrementa las reservas. Con este riesgo país mucho más bajo, seguramente una operación de canje voluntario de deuda es mucho más probable, también es más probable un repo, y hasta uno se puede atrever, en la medida que el riesgo país vaya convergiendo, por ejemplo, con el spread que maneja la deuda corporativa, hasta qué punto no se puede pensar en colocaciones de deuda soberana. También el tema del dólar blend, con la actual brecha, hasta qué punto es necesario el dólar blend de exportaciones, y eso cómo impacta en los dólares que necesita el gobierno. Digo, me parece que esa probabilidad de ocurrencia viene creciendo, esa incertidumbre que había respecto a cómo el gobierno conseguía, el Banco Central conseguía los dólares, la caja en dólares está bastante mejor, el puente de dólares para los próximos meses, los próximos meses, casi todo el 2025 está asegurado, y eso va consolidando la probabilidad de ocurrencia del escenario base, que no es el único. Esto es bueno tenerlo, porque siempre hay riesgos exógenos y riesgos endógenos que te pueden traer algún traspié, ¿no? Ahora, hay un carry trade importante, que eso no hay que dejar de marcarlo, sobre una economía que tiene una monetización muy baja. Una de cal y una de arena. Carry trade está operando sobre una monetización muy baja. Está claro que en el portafolio de los argentinos la mayor parte del portafolio está dolarizada. En todo caso, el carry trade está operando sobre una parte bastante muy minúscula. Ahora, yo les quería preguntar a los dos, este proceso de desinflación que hemos observado en los últimos meses, ¿ustedes no creen que puede correr algún riesgo? No, por supuesto, que la inflación se acelere, pero que cueste bajar de estos niveles actuales, en un poquito por debajo del 3%, habida cuenta de que vamos a un año de mayor actividad económica y de cierta recuperación de los ingresos en la medida que la tasa de inflación descienda. ¿No ven algún riesgo ustedes por ese lado? Para mí, yo creo que como pasó este año, creo que va a bajar un poquito por escalones, ¿no? Es decir, en un momento, empezamos
en el nivel de inflación que empezamos. Después recordemos que hubo un periodo que fue abril, julio, por ahí, que nos quedamos en el 4, parecía que era el 4 y no se movía el 4. Entonces me parece que eso es lo que creo. Un tema nuevo que va a aparecer es la baja del crawling peg por parte del Banco Central, ¿no? En función de la inflación, yo creo, como estamos diciendo acá, que la inflación va a seguir siendo el objetivo prioritario. Algo no negociable es tu tema fiscal, superávit fiscal o el equilibrio fiscal, y después todos los cañones puestos en la bajada de la inflación. Entonces creo que incluso, a lo mejor hay alguna discusión dentro del propio equipo económico, si el tema del crawling peg era, hoy en día se lo veía como un ancla o se lo veía como un problema para la baja de la inflación. Yo creo que está ganando esta postura, por eso se animan a bajar un poco las tasas de interés más todavía. Entonces yo creo que eso me parece que va a ayudar. Después tenés el tema que venimos hablando todo este año, del tema de los precios relativos. Y el tema de precios relativos, hoy que tenés, que ha habido avances en todos, los que tenían que bajar, empezaron a bajar, mayoristas, bienes, relativamente, importados, y los que tienen que subir, tarifas, servicios, salarios, ya han empezado a subir. Y ese proceso va a continuar suave, ¿no? Suave. Ahora vos, Hernán, le das mucha prioridad entonces que esta especie de anuncio que se hizo que el crawling peg hoy en 2% bajaría pronto al 1%. ¿Crees que esto efectivamente se va a concretar? Sí, yo creo que sí, en algún momento del primer trimestre. Y esto va a ayudar a bajar un poco la inflación núcleo. Y eso va a llevar a que el gobierno va a seguir animándose a bajar la tasa de interés. ¿No? ¿Vos crees lo mismo, Carlos, que van a hacer van a reducir el crawling peg del 2 al 1%? Sí. ¿Que lo van a hacer? Sí, lo han hecho con el 2%, lo van a hacer con el 1%. Nosotros eso lo estamos viendo tal vez más afines que a principios del primer cuarto de año. El dar el paso del 2 al 1% de crawling peg. Me parece que el gobierno tiene muy presente el desafío electoral. Y está claro que la solvencia fiscal es irrenunciable y básicamente el gobierno, a nuestro entender, pretende tener una economía que tenga desinflación, una economía que tenga tranquilidad cambiaria y que tenga una recuperación parcial de la economía. En realidad me parece que a la hora de priorizar el output económico, prioriza mucho más la disminución de la inflación que una recuperación intensa de la actividad económica. Claro, bueno, eso es lo que yo quería, perdón, Carlos, eso es lo que yo quería preguntarlo antes, le preguntaba antes a ustedes. Pero ¿Cómo hacemos para si efectivamente hay una recuperación del nivel de actividad económica el año que viene, los ingresos también mejoran? ¿Cómo hacemos para hacer esa? Pero es que ese es el punto. En realidad yo creo que va a administrar el gobierno el tema paritarias, con lo cual la recuperación del salario real va a darse, pero no va a ser una recuperación violenta ni abrupta, va a ser muy gradual. El ancla cambiaria y el ancla salarial que trabajaron este año van a seguir trabajando el año que viene. Entonces me parece que la prioridad está en la baja de la inflación y en la tranquilidad cambiaria. Está claro que ya de arrastre estadístico vas a tener crecimiento económico, con lo cual me parece a mí que el tema salario va a tener una recuperación. Esto es un hecho muy bueno porque llevamos 6 años. Falta el 2024 y depende cómo lo comparemos. Si lo comparamos por promedio, va a ser el 7º año de caída del salario real de la economía, consecutivo. Entonces el año que viene, con que haya una recuperación, ya es mucho, teniendo en cuenta el antecedente de 7 años de caída ininterrumpida del salario real, ¿no? Ahora, vamos a tener un crecimiento. Sí, yo creo que en ese punto también tenemos que poner el tema de la apertura y las importaciones, porque creo que eso va a jugar en el tema de la inflación, ¿no? Uno mira los precios, los márgenes de bienes, en el sector de bienes de principio de año eran enormes, ahora se han reducido un poco, todavía, ¿no? Uno le parece que todavía tiene margen, entonces va a haber, yo creo que ese margen seguramente va a seguir achicándose, entonces me parece que va a haber una política de volumen y no de precios,
y creo que la apertura y el ingreso a las importaciones va a jugar un rol ahí controlante de alguna manera en el tema de la inflación. Entonces creo que por eso que podemos estar viendo esta desaceleración a pesar del comentario de una economía creciendo arriba de 4 con un arrastre de 2, es decir, tampoco no es un boom enorme, y en ese sentido uno lo ve que eso puede ser. Creo que el tema de la demanda, uno ve primero esta mejora que estamos diciendo de salario, al empleo le va a costar mucho el aumento, y el crédito. El crédito es otra cosa que está muy baja, empezó a valores bajos, viene creciendo, se está desacelerando. Tuvimos varios meses en 14-15 nominal de crecimiento. El mes de noviembre termina un poco abajo de 10, vuelve a un dígito, pero con inflaciones de 3. Es decir, que ahí todavía hay, y esto es fuerte tanto para las empresas, pero especialmente en los individuos, ¿no? En determinados sectores de consumo, y esto está ayudando mucho, y los bancos los van a motivar eso porque ahí va un poco su juego, su expectativa de margen, ¿no? El margen de los bancos, los márgenes bancarios han bajado bastante. El año pasado fue una cosa, unas utilidades y unos márgenes enormes, entonces empezó a normalizarse, ha seguido bajando, y para esperarlo eso y para estabilizarlo, subirlos, necesitan los bancos prestar. ¿Y cómo ves, Carlos, vos el tema del cepo, del cuánto tanto se habló que se iba a salir este año, ahora a principio del año que viene, después de las elecciones? Bueno, Hernán mencionaba lo de las importaciones. Yo creo que, y cuando uno habla de que hay un escenario base y que tiene una probabilidad de ocurrencia de más del 50%, digo, claramente lo constituye en escenario base, es porque, el paciente, que es la economía argentina, salió de terapia intensiva, pasó por terapia intermedia, pero hoy está en una habitación. Digo, el alta hospitalaria todavía no recibió. Y esto quiere decir que no solo hay riesgos exógenos, la política, la evolución internacional, de la economía internacional, lo que puede ser una guerra económica, comercial entre Estados Unidos y China, los famosos signos negros que le pueden aparecer a la Argentina, pero aparte están los riesgos endógenos. Y el principal riesgo es el riesgo cambiario que tiene la economía argentina. Y me parece que ahí lo que está bien claro es que si uno quiere tener una inflación que va cayendo y cierta tranquilidad cambiaria, y la verdad que cuesta salir del cepo, porque hoy lo que tenés es una situación donde tenés con cepo y sin reservas. Claramente estás en una zona de incertidumbre económica. Mañana podrían decidir salir del cepo y estaríamos sin cepo y sin reserva. Y me parece que el gobierno esa la evalúa como una decisión de alto riesgo. Entonces, primero es como que tiene que empezar a reconstruir reservas para en algún momento hacer la inversa, en vez de estar como hoy, con cepo y sin reserva, pasar a estar sin cepo y con reservas, pero en el mientras tanto es como que tiene que pasar por lo menos de reservas internacionales netas negativas, en torno a los 5.000, 6.000 millones de dólares, a neutras y algo positivas. Ahí tenés un desafío importante por recorrer, y me parece que en ese sentido el gobierno incluso habla de crecimiento sin ya lo dijo el presidente, cepo, se puede decir sin cepo. Yo creo que ese tema que era el tema por lejos de demanda y de pregunta y incertidumbre hasta mitad de año, un poquito después, hasta el blanqueo. Hoy, no digo que pasó a segundo plano, pero más o menos. Primero, el gobierno está demostrando que puede crecer con cepo, ¿no? O sea, la economía empezó a recuperarse, todos esperábamos 4 o 5 el año que viene. Ese es el primer punto, ¿no? Entonces, esa verdad que estaba instalada, ¿verdad? Que estaba instalada, que no se podía crecer. Segundo, que el riesgo, como Carlos, está. Claro. Y para mí, yo siempre he pensado que no valía la pena arriesgar demasiado, porque el tema de la estabilización, esto era un tema muy, muy importante. Los analistas que decían no nos gusta el cepo, etcétera, después tenés que operar, tenés que tomar esas decisiones, después todos compran dólares y bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Viste? Y el gobierno se queda con ese problema. Entonces, por supuesto que es una situación
que es un poco incómoda y siempre tiene un impacto negativo. Pero frente al riesgo, y creo que el tema principal, y yo creo que lo dice el equipo económico más que el presidente, es las pocas reservas que tienen. Entonces, el presidente, cuando habla del cepo, dice, bueno, cuando la base monetaria sea igual a la otra, que todo estos temas es un tema que lo dice el presidente. Yo creo que acá la última palabra no la tiene el presidente, sino el equipo económico, y tenemos que tener reservas. A partir de ahí esperaremos lo que tenemos que esperar, Fondo Monetario, etcétera, etcétera, pero sin reservas no salís del cepo. Y lo nombraron al Fondo Monetario. ¿Crees que va a tener algún rol el año que viene? ¿Es posible que Argentina consiga fondos frescos por ese lado? Mira, en el menú está. En el menú está. Yo creo que hasta las elecciones está en última instancia en el menú. Es como que en el mientras tanto el blanqueo te impulsó la baja de riesgo país, ahí te generó una capacidad prestable en el sistema de depósitos y préstamos en dólares enorme. En realidad estamos hablando de casi 35.000 millones de dólares de depósitos con 9.000 millones de dólares de préstamos. Digo, cuando en realidad uno debiera pensar que de los depósitos uno presta 3/4 y guarda liquidez por 1/4. Digo, estamos a la inversa, como que 3/4 se guardan como liquidez, 1/4 se presta. Hay un potencial ahí de incremento de reservas vía préstamo en dólares muy importante. Obligaciones negociables ha tenido muy buen comportamiento, derivado también del blanqueo. Me parece que, como decía antes, canje voluntario de deuda, ripo y hasta el bajar el dólar blend de 80-20 forman parte del menú antes que el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque creo que hoy el gobierno sabe que si le pide al fondo dinero fresco, el fondo le va a pedir a cambio algo que el gobierno no le quiere dar. Hacer en la materia cambiaria. Y entonces me parece como que sí, está en el menú, pero es última instancia. En la medida que el gobierno, con las fuentes de divisa que tiene, las vaya consiguiendo y vaya mejorando la posición de reservas internacionales netas, digo, esto esperará. Yo creo que el tema del Fondo Monetario, primero creo que los últimos meses de Argentina, más que Trump haya ganado las elecciones, cambió las relaciones de fuerza de esa negociación. Me parece que Argentina está mucho mejor posicionada en esa discusión, los resultados lo avalan y creo que no se va a apurar. El acuerdo termina en diciembre, me imagino algún acuerdo nuevo en marzo, en esa época, posiblemente con desembolsos, con condicionantes de desembolsos, que no lo puedo usar para esto otro, ese tipo de cosas capaz, pero me imagino que eso está más fluido ahora, ¿no? ¿Por qué? Por los resultados, por los resultados del gobierno. Y a los dos les pregunto, ¿creen que no se apruebe un nuevo presupuesto es una complicación para el manejo de la economía, es una mala señal para los mercados, para los inversores? Digo, volver a prorrogar el presupuesto, pues todo indicaría que el gobierno no lo va a enviar a su tratamiento. Los mercados ni se inmutaron primero, ¿no? Parecería que a los mercados no le importan. Y el gobierno tiene la facilidad de trabajar con el presupuesto anterior, entonces me parece que es medio desprolijo, es mejor tener asignado. Creo que, por lo que dice el gobierno, tuvo la vocación de hacerlo y recibió pedidos que para el gobierno no eran aceptables y ahí fueron. Me parece que la oposición, los gobernadores, no sé quién, terminaron perdiendo en esta discusión de que yo no haya presupuesto. Creía que lo tenían como amenazado porque no aprobaban el presupuesto y ahora el gobierno está sin presupuesto medio a peche a manejarse una cantidad de cosas, ¿no? Creo que es mejor tener un presupuesto, asignar a dónde van los gastos, la estrategia oficial, es mejor, pero para el gobierno no me parece que es un problema. Y creo que los mercados le han dado, a partir de esta, como decíamos, de esta eje central del gobierno de que lo fiscal no es negociable y le creen, el tema del presupuesto no parece ser un tema que haya afectado demasiado. No se puede negar la importancia de contar con un presupuesto, no es urgente hoy. No lo ven como tema urgente, que sí. No.
Y los mercados, bueno, no lo han tomado porque ya se descuenta prácticamente que no va a ser tratado este año y se va a volver a prorrogar. El ajuste fiscal de 2024, estamos hablando de 5 puntos del PBI y ajuste del lado del gasto. Digo, esto es inédito en la historia económica argentina. El desafío fiscal todavía sigue siendo importante. Lo que pasa es que el modo electoral de este gobierno es diferente. Es no seguir bajando el gasto público. Fíjate lo que te estoy diciendo. Generalmente el modo electoral de otros gobiernos que precedieron a este gobierno era, bueno, a ver qué gasto adicional ponemos, qué déficit tenemos, qué presión impositiva agregamos. Digo, acá el modo electoral de este gobierno es no darle continuidad a la baja del gasto público. El resultado fiscal no se negocia. Claro, cuanto mucho se hace una pausa en la baja del gasto público que sigue siendo necesaria post 2025. Sí, yo creo, hay un punto que me parece relevante, es decir, como el equipo económico especialmente, en este objetivo de bajar la inflación, arriesga cosas, ¿no? Por decisiones que toma, digamos, cuando saca el impuesto país, cuando no reemplaza el impuesto para los turistas que gastan en el exterior, cuando acorta el plazo de pago de las importaciones, son todas, cuando baja la tasa de interés, ¿no? Es como que está muy convencido, digamos, y arriesga, y si no es más cómodo estar con tasas de interés en pesos más altas y tomar un poco la de siempre. Entonces me parece una actitud de que uno entiende bastante convencimiento del gobierno en esa lucha contra la inflación, que va a ser un aspecto clave el año que viene, digamos, ¿no? Así que sí. Muy bien. Hernán del Villar, Carlos Pérez, a los dos muchas gracias por haber participado en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. En Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor.